Es la fiesta de la misericordia del Señor, hoy, de la divina misericordia. La fiesta que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, declaró oficial en la Iglesia, por inspiración de Sor Faustina, monja polaca, que tuvo la visión de Jesús que derramaba sangre y agua de su costado abierto e invitaba a difundir la misericordia de Dios sobre el mundo pecador. Y el tercer motivo es la resurrección del Señor. Estamos en Pascua. Pero todo ello se resume en una sola palabra. Todo ello se resume en una sola palabra y es la misericordia de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros, ha derramado su misericordia y estamos alegres. Amén. Amén. Y los hombres dicen ¿cómo? Amén. ¿Y cómo dicen las mujeres? Amén. Y todos decimos amén. Al Papa Juan Pablo, que esté en el cielo, un aplauso bien grande. Oigan, la pregunta que hoy nos hacemos nosotros es, y voy a decirlo con una pregunta que me hizo una señora por internet: ¿por qué al Papa, si le decimos Santo Padre cuando está vivo, por qué a los papas los declaran santos después de muertos? Si ya les decíamos santos, Santo Padre, Juan Pablo, Santo Padre, Benedicto. La respuesta es esta: todos los papas son hombres pecadores como nosotros, pero les llamamos Santo Padre estando vivo porque el oficio que ellos desempeñan en la Iglesia es santo, no por su vida, sino por lo que hacen. ¿Qué hace un papa? Hace presente a Jesucristo en la Iglesia. Él es el pastor visible de la Iglesia. Defiende la verdad, defiende la doctrina, pastorea a toda la Iglesia universal, es el primero de los obispos del mundo, es el pastor visible de la Iglesia, la cabeza. Y todo lo que él hace es lo que Jesucristo hace en el mundo a través de él. Y lo que Jesucristo hizo y hace a través del Papa es un oficio, es un trabajo sagrado, es un trabajo santo. Por eso no todos los papas han sido declarados santos como los papas de hoy. Les decíamos Santo Padre, pero no porque era santo, sino porque hacía un trabajo especial en nombre de Jesucristo para ayudarle a pastorear el mundo. Santo Padre, por el oficio. Entonces, estos papas que fueron canonizados hoy en Roma, ¿por qué fueron canonizados padre? Me decía la viejita, que ellas preguntan mucho. Estos papas fueron declarados santos y están en los altares porque ellos fueron cristianos normales. ¿Qué fueron ellos? Cristianos normales. Levanten la mano los que son cristianos normales. Somos cristianos normales. Por eso Pablo II y Juan 23 fueron declarados santos. No porque eran papas. No porque eran papas. Porque eran cristianos normales. Ahora bien, ¿qué se necesita para que un cristiano sea normal,
para que un cristiano normal y llegue a ser declarado santo. Y lo voy a decir con la palabra, decimos con la palabra de Dios. Lo que necesita un cristiano para ser santo y estar ocupando los altares y que la gente le encienda velitas y le haga fiestas es dejarse tocar de la misericordia de Dios. Amén. ¿Qué necesita? Dejarse tocar de la misericordia de Dios. Miren, estos hombres se dejaron tocar de la misericordia de Dios. ¿Y por qué se dejaron tocar y fueron santos? Porque eran pecadores como ustedes y como yo, pecadores, seres humanos. Pero vivieron la vida cristiana y en esa vida cristiana, a partir del bautismo, se enamoraron de Jesucristo, conocieron a Jesucristo, entregaron su vida toda por Jesucristo, comunicaron a Jesucristo con alegría, con entusiasmo, soportaron las pruebas, las dificultades de la vida, llenaron de alegría a multitudes donde quiera que iban y nunca se sintieron cansados de predicar a Jesucristo, de amar, de enseñar la verdad. Amaron a la iglesia y sobre todo se dejaron tocar de la misericordia de Dios. ¿De qué manera, Padre? Reconociendo sus pecados y confesándose mucho. Oigan bien los que no se confiesan. Usted quiere ser santo y que dentro de 50 años vengamos aquí a Brooklyn y encontremos una iglesia y su estatua puesta allá y que le prendan velas los nietos y los bisnietos y los tataranietos suyos, confiésese mucho. Déjese tocar por la misericordia de Dios. Les recuerdo algo que decía San Agustín, que lo repito siempre. Porque santo, oigan, santo no es el que nunca comete pecados, porque todos somos pecadores. Santo es el que mucho se confiesa. ¿Quién es el santo? El que mucho se confiesa. Yo me confieso cada 8 días. Yo quiero ser santo. Hay unos que se confiesan cada año. Bueno, cumplen. Cumplimiento. Pecan todo el año y se confiesan. Todos los días cometemos errores. Debemos confesarnos. Dejarnos tocar de la misericordia de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque, hermanos, la misericordia de Dios se ha manifestado en una persona maravillosa. Y esa persona se llama Jesucristo. Él es la expresión del amor de Dios que se ha hecho misericordia. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros del pecado, de las penas del infierno, como decimos en la oración de la misericordia. Dios se ha manifestado en Jesucristo para perdonar nuestros pecados con sus llagas, sus heridas, como dice el apóstol Pedro. Por sus heridas, por sus llagas, hemos sido perdonados, hemos sido sanados del corazón. Porque el pecado, hermano, es una enfermedad. Y si uno no se confiesa, uno está enfermo y está en peligro de morir, de que el alma se pierda. El que está en pecado es un enfermo que solamente lo puede sanar el Señor por medio de su misericordia, manifestada en sus llagas, en sus heridas. ¿Dónde nos toca el Señor a nosotros esa herida que deja el pecado, esas heridas que nos duelen, esas heridas que nos han hecho los demás? Todos tenemos grandes heridas, esas heridas que dejó el aborto en usted porque lo practicó directa o indirectamente en un hospital que se llama el confesionario. Ahí nos sana el Señor. Ahí
Ahí Él toca nuestras heridas, ahí toca nuestras llagas podridas, purulentas, hediondas del pecado, y a través del sacerdote Él nos declara sanos de los pecados que hemos cometido y nos capacita para ser santos, para ser santos. La santidad de una persona no es porque tiene títulos, porque es padre, porque es obispo, porque es papa, porque es servidor por esto. No, la santidad es una necesidad y es un privilegio del cristiano normal, del cristiano normal, del cristiano normal. Un cristiano normal se confiesa y puede ser santo. Y es que eso es lo que dice hoy la palabra. Cuando el resucitado se aparece a los apóstoles que estaban llenos de miedo, el miedo es producto del pecado, no habían sido perdonados, no habían sido sanados, tenían odio contra los judíos, los apóstoles, porque habían matado a su amigo. Y el que odia está en pecado. Nadie puede odiar porque Dios nos hizo para amar, no para odiar. Los judíos tenían miedo. El miedo es resultado del odio. Si usted tiene miedos, revise su vida, revise su corazón. ¿A quién odia? O se odia a usted misma o usted mismo porque no se acepta como es. Blanco, negro, pobre, rico, alto, bajito, en fin. Hay gente que no se ama, o odia a su marido o a su mujer, o odia a una persona, a un familiar porque le hizo daño. Ese odio es el resultado de no amar. Porque Dios nos hizo para amar, y el amor es herido por el pecado. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Y dice Juan, Dios es amor. Y el amor fue herido en la cruz. Y el resultado de esas heridas que le dieron los judíos fueron sus llagas. Sus llagas. Pues los apóstoles cuando estaban encerrados por miedo, son sanados por Jesús. Son sanados por Jesús. ¿Qué sucedió? Miramos a Tomás. Tomás tocó las llagas de Jesús. A él le faltaba fe. Nosotros tenemos fe. No necesitamos pruebas de que Él está vivo. Tomás la necesitaba. Pero nos está recordando el Señor hoy que antes que pensar tocar las llagas de Jesús, tenemos que dejar que Él nos toque el corazón y el alma para poder ser sanados. Y sanado y perdonado yo porque me dejo tocar del Señor. ¿Dónde? Con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Ustedes sabían que hostia quiere decir herida en latín. O quiere decir también llaga, eso quiere decir hostia. Cuando Jesús te toca la lengua, te toca el alma con la hostia, y a veces no sabes cómo lo recibes. Él te está tocando el alma, tu lengua, tu cuerpo, con las llagas de Él. Cada hostia es una llaga. Así las llamaban los primeros cristianos a la Eucaristía, a las hostias, no decían hostia. Hostia es una palabra romana. Pero los primeros cristianos decían herida de Cristo, herida de Cristo, herida de Cristo, llaga de Cristo. Y la gente respondía amén. Porque es que en la Eucaristía está Cristo. Ahí está la misericordia de Dios. Y por eso la Eucaristía tengo que recibirla con disponibilidad para poder que la misericordia de Dios llegue a mí y me sane y me libere. ¿Cuántas sanaciones se darían en la vida de nosotros? Y no habría necesidad de ir a psicólogos o donde yo no sé quién, si al tomar la Eucaristía la recibiéramos con eso, con esa fe, sabiendo que el Señor nos va a sanar. ¿Cuántas sanaciones se darían? Y de hecho se dan. Pero no reconocemos la maravilla. Entonces, dos cosas.
el Señor me toca a mí con su palabra y me toca a mí con sus llagas, que son la Eucaristía, presencia real de Cristo resucitado. ¿Cómo hago yo para tocar a Jesús? Para yo expresar que yo soy misericordioso como Él es. Primero, tocando las llagas de los pobres, de los enfermos, del anciano, del que sufre, tocando las llagas de la persona que yo no amo, tocando las llagas del que necesita, tocando las llagas del que llora, del que sufre, del que está solo y abandonado. ¿Qué quiere decir eso? Practicando la caridad cristiana. Cada persona que sufre es una llaga de Jesús. Y yo tengo como cristiano que hacer como hizo Tomás. Permíteme tocar tu llaga. Permíteme, porque yo creo que tú estás resucitado, pero no me puedo conformar con decir estás vivo, sino que quiero practicar la experiencia de mi fe. Permite que toque tu llaga, meta la mano en mi costado. La caridad es la manera de tocar las llagas de Cristo y se da a través de los hermanos. En un Cristo es muy bueno no decir, ay Señor, sáname. A mí me encanta y me encanta, pero hay que ir al Cristo de carne, el que vive a su lado, la persona que usted no ama, la persona que usted no saluda, el que tiene necesidad. Eso es poner en práctica la misericordia, yendo al otro. Y segundo, podemos tocar las llagas de Cristo cuando recibimos la comunión. Usted cuando se acerca, lo que va a hacer es a tocar las llagas de Cristo y a dejarse tocar de Él. A Cristo resucitado, misericordioso, lo tocamos en el prójimo, a quien abrazamos, amamos, queremos y servimos. Y lo tocamos y lo adoramos sus llagas en la Sagrada Eucaristía, donde se nos da como alimento sanador de nuestros pecados. Si queremos ser santos, como Juan Pablo II en Juan 23, y tantos santos, Juan Diego, el mexicano, el indiecito, miren ahí está. Nosotros estamos invitados hoy a tener una experiencia de la misericordia de Dios. Los santos son los que se dejan tocar de la misericordia de Dios, cambian su vida y hacen presente a Jesucristo en el mundo a través de su vida, como dice la primera lectura de las primeras comunidades. Comían juntos, compartían todo, no había ninguno que pasara necesidad, y si alguno tenía necesidad, se ponían de acuerdo y decían, vamos a ayudar. Así hacemos presente la misericordia de Dios en la comunidad. Sigamos celebrando la misa, démosle gracias al Señor por su palabra y pidámosle al Señor que nunca nos falte con su misericordia y que seamos también capaces de expresar como el Papa Juan Pablo II hasta el final de su vida el amor y la misericordia por Jesucristo a través del sufrimiento y al amor que tuvo a la gente a la cual él se encontraba en el camino, en los países nuestros donde llegaba. Cuánto cariño, cuánto amor, cuánta misericordia mostraba el Papa por la gente, especialmente por los pobres. Que ese sea nuestro compromiso en este día, fiesta de la misericordia de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a renovar nuestra fe que recibimos en el bautismo.